Good morning, everyone. Buenos días a todos. Buenos días. I am very thankful for the privilege to share. Estoy muy God's word agradecido with you por again. el privilegio de compartir la palabra What a nuevamente. blessing is to have Y es una Jesus bendición Christ in tener our a lives Jesucristo en nuestras as vidas our Lord and our como Savior. nuestro Señor y Salvador. What a joy. Es un gozo. I thank the Lord for each one of you today. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes What a también. wonderful family. Qué maravillosa familia Family tenemos. The love of Christ, Una familia en la cual el amor unity is de evident. Cristo y la unidad es I evidente. thank you for each one of you. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. If there is someone who visits us for the first time, let me introduce myself. My name is Ángel Mesa. I am the pastor of the Latino ministry Para aquellos que no me in this conocen congregation. y que vienen por And primera on vez, behalf of déjenme Our Days Grace Fellowship, we welcome you. presentarme. We are Soy glad Ángel Mesa, el pastor join para us la Iglesia Latina, y si estás por So primera let's vez ask the hoy Lord aquí, te damos la for His bienvenida. blessing upon us this morning Bueno, antes de comenzar bow our vamos hearts. a orar. in prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, we just praise Padre Celestial, your name. We just praise you for who you are. te alabamos y te bendecimos porque Joyful. tú eres bueno y venimos delante de ti con gozo ante tu presencia, con acción de for gracias. everything you are doing in our lives. Gracias por todo lo que estás haciendo en We nuestras thank you vidas. that you have loved us so much Damos gracias porque that nos you has gave amado your only tanto begotten Son, Jesus Christ, que diste a tu único Hijo to pay Jesucristo for the wages of our sin. para pagar el By precio his de blood nuestros shed on the pecados. cross, Y por su sangre en la cruz nosotros hemos sido we have perdonados. been saved, Hemos sido and salvos we have everlasting life. y tenemos vida eterna. Heavenly Father, the greatest desire Padre Celestial, of your people in this congregation el deseo is de to lift up the name of Jesus esta congregación es levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo in our como hearts. Señor There y is Salvador, gratitude, en los corazones donde están llenos de to be able gratitud, to come before your presence. We bow our para poder hearts venir a, before you. a tu presencia, We Señor. thank you for the blessing of your word. Gracias por la bendición de tu palabra. And Father, this morning as we are gathered together, Y Señor, en esta mañana We want to hear mientras from you. estamos aquí reunidos, Señor, let us be humble. ayúdanos to accept a your word ser and put it humildes planted in para our hearts. escuchar tu palabra y para The hacer Bible tu says voluntad. that the entrance of your words gives light. Gives light. It gives understanding to the simple. Señor, tu palabra dice que And we know also that your word es una luz a nuestro camino. Y también dice que cada palabra que viene de ti no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la enviaste. We ask you, Father, Por eso te pedimos, Padre, enabling of your Holy Spirit to understand. que nos ayudes I con tu pray that Espíritu you would Santo open para our spiritual entender eyes to see your y goodness, que nos your ayudes love, and your a care ver for tu us. bondad y tu cuidado por Father, nosotros. As I minister your word today, Señor, mientras ministro tu palabra esta mañana, and as me rindo a I ti ask y you te that pido you would speak through me, que hables a través de and you mí would minister this congregation. y que ministres a esta We pray congregación. that as we listen to your word, Te pedimos que mientras escuchamos tu palabra, nuestros corazones sean and transformados you will cause our faith to grow. y nos ayudes a crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. So last week, Entonces, our brother Lloyd Schutz los que estuvieron la semana gave us a pasada pueden wonderful recordar que el hermano Lloyd exposition of Schutz the message nos dio una of maravillosa salvation exposición through the book of del John. mensaje de salvación a través del libro de Juan. We learned that accepting Aprendimos of que rejecting aceptar o Jesus rechazar a is Jesús the most es la important decisión decision más importante que una a person will persona make in his life, hará en su vida, because it will determine porque the eternal destiny. eso va a determinar el destino eterno de su alma. You can try to Puedes, live an puedes tratar independent, puedes tratar de life vivir una vida of Christ. independiente de Cristo, trusting in your limited confiando en tus fuerzas and understanding, y entendimiento limitados, trying to find your identity and tratando purpose de in life, encontrar tu identidad y based tu on your propósito abilities, en esta vida, en tus achievements, capacidades, possessions, en tus logros, en tus relationships, posesiones, en tus relaciones, etcétera. or you can make the decision
O puedes tomar la decisión de recibir a Jesús as your Lord and Savior como tu Señor y and Salvador live a y vivir live a life una of vida complete dependence on Him, de completa dependencia en Él, sustained by His sustentado infinite por wisdom, su sabiduría y poder power. que son infinitos. Many of us Muchos de nosotros pensábamos que nuestras buenas obras made us acceptable nos before hacían God, aceptables delante de Dios. and many people Y mucha still gente sigue think so. pensando así. There are Christians Incluso who are living the Christian hay life, cristianos que siguen viviendo la trying to vida please cristiana, and tratando de receive His agradar a Dios favor by their own y efforts recibir su favor por and sus works. propios esfuerzos y obras. The reality Cuando la realidad is that the moment we came to Christ, es que una vez que venimos a all that Cristo, we receive from Him, todo lo que recibimos de Él, su perdón, His mercy, su misericordia, the spiritual blessings todas las bendiciones including espirituales, our salvation, incluyendo nuestra salvación, have been given to us nos han sido through dadas His grace. a través de su gracia. There is nothing we can do to earn His favor. No hay nada que podamos All hacer our ya good para works ganar are su only favor, the porque result todas of what nuestras God obras, does todo in lo bueno que and hacemos, through us as Christians. es resultado de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros como Of cristianos. Jesus Christ is La obra sufficient redentora for de the Jesucristo salvation ya of all es suficiente who have put para la their salvación faith in de Jesus todos Christ. los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. When we hear the word of God, the Holy Spirit show us Cuando and convinces escuchamos la us palabra de of our Dios, condition as sinners. el Espíritu Santo nos muestra y nos convence de nuestra condición como pecadores. Entonces nos arrepentimos de haber pecado delante de Dios, reconocemos la necesidad de Cristo como Salvador y le hacemos Señor de nuestras vidas. So accepting Jesus Ah. as Lord and Savior is the first step of Así the most que important aceptar a decision. Cristo como Señor y Salvador es el primer paso de la decisión más importante de nuestra vida. Is simply the beginning. Pero eso solo es el principio. The next step in the life of believer. El siguiente paso en la vida de un cristiano es madurar en la fe. So this morning the word of God will give us an exhortation. Así que esta mañana la palabra de Dios nos va a dar to una run exhortación the race of faith. y nos va a animar a correr la carrera To all of us who de have la made vida the en decision Cristo. to receive Jesus as Lord and Todos Savior, aquellos que hemos the word recibido, of God tells us today, tomado la decisión de seguir a Cristo en nuestra vida, Dios nos dice, continúen corriendo o continúen hacia la meta o prosigan hacia la meta para recibir el premio de la del supremo llamado de Cristo. Pero para aquellos que aún no lo han hecho, es mi oración que ustedes puedan ver a Dios y su regalo de salvación que está disponible para ustedes. Mi oración es que sea de bendición para ustedes. So we're going to start our study by reviewing the context before we look at the main theme, that is Entonces hoy vamos a comenzar nuestro estudio revisando un poco el contexto antes de entrar de lleno al tema central, que es proseguir a la meta. No vamos a leer todos los versos, pero vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 1. In these verses, in Philippians chapter 3, verse 1, Paul tells En estos the Philippians versos, that it is not trouble Pablo habla a los for him filipenses to y les remind dice them que no es molestia para ellos recordarles una vez más about acerca the de los basic principios principles of básicos Christianity, del cristianismo, since the constant reminder ya que el of constante Christ's recordatorio de la obra redemptive work redentora de Cristo gives them les daba seguridad security and at the same y al time mismo tiempo transforms corregía their sus thoughts, actitudes, sus attitudes, acciones and actions. y sus pensamientos. In verse 2, En el verso 2, he points out to the Jewish who Pablo had señala a converted to aquellos Christianity, judíos que se habían convertido al but cristianismo, were pero
pero estaban motivados por el orgullo espiritual. Entonces ellos argumentaban que todavía era necesario cumplir con las leyes judías, especialmente con lo que se refiere a la circuncisión para la salvación. Estos judíos habían invertido mucho tiempo y esfuerzo en cumplir sus leyes y no podían aceptar que todos estos esfuerzos no les ayudaban ni siquiera un poco para alcanzar la salvación, porque nadie puede añadir nada a la obra de salvación de Cristo, porque solo es por gracia en la fe. Paul makes it very clear that no human effort is sufficient to be right before God. Pablo aquí deja muy claro que ninguna cualidad o esfuerzo humano son suficientes para ser justo delante de Dios. Lo único que haría justo delante de Dios a una persona es la justicia por la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Los versos 4 al 6, Pablo describe una vida religiosa como judío. Nos da también una lista de sus credenciales como judío que hubieran enorgullecido a cualquiera. Versos 4 al 6. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Podría parecer que Pablo estaba alardeando de estos logros, porque sus credenciales eran muy impresionantes, su formación, su nacionalidad, su trasfondo familiar, su actividad y su moralidad. Pero era todo lo contrario, ya que el apóstol deja claro que los logros humanos, por más grandes que parezcan, son nada para alcanzar la salvación. Versos 7 al 9 de Filipenses 3. It says, "But as many things were gain to me, I have esteemed them. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo". Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. So we can see that Paul did not rely on his good deeds to please God. Entonces vemos cómo Pablo no dependía de sus obras para agradar a Dios, sino que él dijo: estimo todas las cosas como pérdida. Por eso es muy importante que seamos cuidadosos en no considerar nuestros logros tan importantes que nos aparten de la comunión con Cristo. Vivimos en una sociedad que desea moldearlos a sus estándares. Nos presiona cada vez más a ser preparados intelectualmente, a obtener lo que ven nuestros ojos, a la autosatisfacción. Y no quiero decir que la preparación académica o la posesión de bienes materiales es malo. Lo que está mal es poner todos estos afanes en primer lugar en nuestra vida y depender de ellos en lugar de depender de Cristo. Paul decided that everything that ever held value to him was now like garbage
in comparison to what Christ offered to him. Pablo decidió que lo que alguna vez fue de valor para él, ahora era como basura en comparación con lo que Cristo le ofrecía. To make the same Y me statement. pregunto si nosotros estaríamos dispuestos a hacer la I misma estimate all things decisión as a loss for the que el excellency of the apóstol knowledge hizo, of Christ Jesus de my estimar Lord, todas las for whose cosas sake I have como lost everything, pérdida por la and excelencia I del regard it conocimiento as de garbage Cristo, to gain Christ. por lo cual lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. The encounter with Jesus Christ was the greatest thing that could ever happen to Paul. in the El life of Paul. encuentro con Jesucristo fue lo más grande que And this pudo is haber also true in the life sucedido of every believer. en la vida de Pablo y también es verdad para la vida Paul de todo declared in creyente. Galatians Pablo declararía en Gálatas chapter 2, capítulo verse 2, verso 20, that he had a new life. que tenía una nueva vida. He was convinced Él estaba convencido de que su vida ya no le pertenecía a él, but to Jesus Christ, sino a Jesucristo mismo, who lived within him. que vivía dentro de él. He said, I Él am dijo, crucified with con Christ. Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. And what I now live in the flesh, Lo que ahora I live in vivo, the faith lo of vivo, the Son of God, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So embracing this truth enabled the Apostle Paul to forget what was behind Así que abrazando esta verdad, el apóstol Pablo on the goal pudo and the olvidarse de reward lo que quedaba that lay atrás ahead. para enfocarse en la meta y el galardón que estaba por He delante. understood Él the había purpose comprendido for que his life. el propósito para su His vida, encounter with Jesus porque su Christ, the encuentro Son con of God, Jesucristo, el Hijo de described Dios, descrito in Acts en chapter 9, Hechos capítulo 9, changed his cambió life su vida so radicalmente, radically that he now tanto possessed que the ahora él conviction tenía la of convicción living de vivir and y morir dying por Cristo. for Jesus. The life of the believer is La vida del creyente es una vida transformada por Dios a través de su Espíritu Santo, who gives him the capacitada ability to para live according vivir to God's will. una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Now let's turn to verses 12 to verse 14. Vamos ahora a los versos del 12 al 14. It says, Dice, "Not that I have already attained, no que lo haya ya or alcanzado, I'm already ni que perfect, ya sea perfecto, but I press on, sino que prosigo that I may por lay ver si logro seguir hold of that aquello for para lo which cual Christ Jesus fui has también also nacido laid por hold Cristo of Jesús. me. Brethren, I do not Yo count mismo no myself to pretendo have haberlo apprehended, ya alcanzado, but one pero una thing I cosa do, hago, forgetting olvidando those ciertamente things lo que which queda are behind, atrás y and reaching extendiéndome forward a lo que está delante. to those things which are ahead. I press toward the Prosigo a goal la for the meta, prize al premio del of the supremo upward llamamiento call de Dios of en God Cristo Jesús. in Christ Jesus. Paul is encouraging the believers. The Bible encourages us to continue Pablo anima y exhorta a los creyentes aquí a proseguir hacia la meta, toward maturity hacia la madurez and to reach y a out what extendernos hacia lo que está what delante. is ahead. As we saw before, salvation, Como lo vimos anteriormente, la salvación nos fue dada a través de la and we gracia no longer need. y ya no necesitamos anything else nada to para obtain it. obtenerla. Nevertheless, Sin embargo, it is es necesario seguir to caminando continue hacia la walking madurez towards spiritual espiritual maturity, y and no not to quedarnos remain como bebés as espirituales. spiritual babies. It is unfortunate that Es many muy Christians lamentable que remain as spiritual muchos babies cristianos permanecen como for longer bebés than they should, espirituales por más tiempo del que often deberían, because they don't want to mature porque in no the quieren relationship madurar en with su God. relación con Dios. And as a Y como result, resultado no they do not experimentan el gozo y la victoria que experience the Cristo ha joy puesto a su and disposición. victory that Christ has made fully available for them, for all of us. The Christian is called to pursue this goal
El cristiano está llamado a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Jesús. En los versos que leímos anteriormente, la vida cristiana es comparada con una carrera, con una competencia. Pero, ¿cuál es precisamente la meta de esta carrera? Bueno, déjenme les explico que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, comienza un proceso de conocer a Cristo y aprender a depender de Cristo. Pero este proceso estamos constantemente aprendiendo a vivir obediente y dependientes de Dios. Y esa es precisamente la meta a la que se refiere el apóstol Pablo, la madurez espiritual. La Biblia nos muestra que la madurez de un cristiano depende de cuánto ha sido conformado a la imagen de Cristo. La vida del cristiano manifiesta evidencias externas de la realidad espiritual en su interior. En algunos cristianos, los cambios son inmediatos y muy evidentes. Pero en otros son poco a poco y no tan obvios, pero de cualquier manera todo cristiano sufre una transformación. La meta suprema de Dios para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Este verso nos da el propósito eterno de Dios el Padre para todos los creyentes en Jesucristo. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que en la medida que nosotros conocemos más de Cristo por medio de su palabra y nos sometemos a su voluntad, el Espíritu Santo nos va transformando, nos va dando forma cada día para ser como Jesús, para que nosotros descubramos nuestra identidad en Cristo y cuál es el propósito de nuestra vida. The Christian life in this passage is described, as I told you before, as a race where the runner heads towards the goal. And we are Christians. We are running a spiritual race. In the same way that la vida cristiana en este pasaje es descrita como una carrera en la que el corredor se dirige hacia la meta. Nosotros como cristianos estamos corriendo una carrera espiritual que es la vida cristiana. De la misma manera que el atleta se entrena para una competencia, el cristiano también debería prepararse para su carrera. Pero, ¿a qué se refiere esta preparación o entrenamiento? Pablo escribió, olvidando lo que queda atrás. Con esta frase, el apóstol se estaba refiriendo a una parte muy importante del entrenamiento que necesitamos como corredores en la vida cristiana. La alegoría hace referencia a una carrera y nos explica que así como el corredor se despoja de todo peso posible, super light clothing in order to ensure victory in the competition. Para que, por ejemplo, un corredor usa ropas de alta tecnología, superligeras, a fin de asegurar la victoria en la competencia. De la misma manera, el cristiano es como el corredor. También deberíamos despojarnos de todo aquello que pudiera estorbar en nuestra vida cristiana. Colosenses
3, and verse 6. Colossians chapter 3, verses 5 and verse 6. Colosenses 3, versos 5 y 6. It says, put to death, therefore, Haced morir pues lo whatever terrenal en belongs to your vosotros: earthly nature, sexual immorality, fornicación, impureza, lust, pasiones desordenadas, evil desires, malos and deseos y avaricias, que es which is idolatría, idolatry. Because of this, cosas por las the wrath of cuales God la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. And if we go to verse 12, in Colossians chapter 3, verse 12, Colosenses capítulo 3, verso 12. it says, therefore, as God's chosen people, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y clothe amados, yourselves with compassion, kindness, humility, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. he who has decided to walk with Christ, Aquel que ha decidido caminar con Cristo his deja past life, atrás su vida pasada and the condemnation of y la the things he did. condenación de las cosas que hizo. Paul himself Pablo mismo había had done terrible things, hecho cosas terribles en contra de los cristianos, but he knew pero sabía that Christ que Cristo le había forgiven him perdonado and had taken away his y sin. había llevado su pecado. Now Ahora he era was libre free del peso de la from the condenación. weight of condemnation. By putting his hope in Christ, Paul stripped himself of his past and was free to focus on Al the poner ministry su that had esperanza been en Cristo, entrusted to him. Pablo se despojó de su pasada manera de vivir para enfocarse en el ministerio que le había sido encomendado. Y sin duda que nosotros tenemos cosas en nuestro pasado In our past that we are de las que nos ashamed of. avergonzamos, But in Christ there is forgiveness. pero en Cristo hay perdón. So don't let the enemy Así que no dejemos que el enemigo use as a los tool recuerdos de nuestro pasado como for our herramienta destruction para nuestra and to destrucción keep us from y moving para toward impedir God. que sigamos avanzando hacia la meta. Another very important Otro aspecto muy aspect of our importante de training nuestro towards entrenamiento hacia la madurez spiritual espiritual maturity is discipline. es la disciplina. Discipline. Following the allegory of the athlete, Siguiendo con la We know alegoría that del every atleta, runner sabemos que todo corredor que participa en una carrera aims to reach tiene the goal como and objetivo wants to llegar a win. la Is that meta right? y ganar una medalla, ¿verdad? Let's see 1 Corinthians chapter 9, Primera de Corintios verses 9, 24, 24 y 25. 25. First Corinthians chapter 9, 24, 25 says, do you not know that those who run in a race all La run, palabra dice, but one receives the prize? ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. An athlete requires preparation Un atleta requiere preparación y disciplina if he or she wants to si win a quiere medal. ganar una medalla. The spiritual race also requires. La carrera espiritual también requiere de preparación y disciplina. Let's see Veamos cómo how se this aplica esto applies to our lives. a nuestras vidas. A high performance athlete exercises, sleeps well, disciplines his body. Un for a atleta healthy de alto life, rendimiento se ejercita, duerme bien, disciplina su cuerpo a una vida saludable y se alimenta de una dieta balanceada que le nutra y le fortalezca. Bueno, nosotros como cristianos también necesitamos llevar una vida saludable and eat a healthy y comer diet. una dieta diaria. This ¿Cuál diet is dieta? found in the Word of God. La dieta que se encuentra en la palabra de Dios. Today we live in a Hoy en día society vivimos en una sociedad y una cultura que trata de that tries to feed us alimentarnos con with sus its ideas human y ideas and filosofías philosophies, humanas,
Schools Las escuelas indoctrinate our children in adoctrinan a humanism. nuestros hijos en el humanismo y la sociedad influye en nuestra forma de pensar y actuar. Very often we are pressured Muy a to live menudo nos vemos by the presionados customs a of this world. vivir a las costumbres de este mundo. In the book of Daniel, En el libro de chapter 1, Daniel capítulo 1, Daniel Daniel and his three y sus friends 3 amigos faced this situation. enfrentaron esta situación. However, they determined not to be contaminated with the diet that the Babylonians want to Sin impose. embargo, ellos determinaron no contaminarse These con la guys dieta que los decided to babilonios do the right querían thing imponerles. Estos muchachos and not decidieron hacer lo to give in correcto y no to the ceder pressures of the environment a las presiones del medio en in que which they vivían. lived. The physical and spiritual diet La dieta física y that they espiritual que choose ellos eligieron was vital fue vital en su in their relación con relationship Dios. with God. At the end of the book of at the end of this chapter in Daniel, Al final de verses este 15, capítulo verse 1 de 21, Daniel, it says that these young vemos que men estos muchachos se looked veían healthier más and more robust. sanos y robustos que aquellos que comían la comida del rey. In Y fact, que en todo every time the asunto king que el rey les consultó, consulted to him with them, they were found to be fueron 10 hallados times 10 wiser veces más than all the sabios que wizards todos los magos y and astrólogos astrologers in the de la región. Brethren, we as Christians must not conform to the norms Hermanos, of nosotros this world, como cristianos no podemos conformarnos a las nor normas feed de este ourselves on mundo, human ni alimentarnos de philosophies, las because filosofías this will humanas, divert us porque esto nos from the goal. desviará de nuestra meta. If we want to run, Si deseamos it is correr necessary to como feed ourselves with the debemos, word of God necesitamos every alimentarnos day. con la palabra de Dios todos los It días. is indispensable to Es have a life of indispensable prayer, tener una vida de oración, a life of una total vida de dependence dependencia on total en Christ Cristo y en el poder and de the su power of Espíritu His Holy Santo, Spirit, so that we may para be que seamos strengthened in faith. fortalecidos en la fe. This is what that will give us Esto es lo que nos va a dar la sabiduría and the y strength la to run fortaleza para correr the con race éxito nuestra successfully. carrera. It is important to understand that the Christian race is not a Es fast and importante short entender que la 100 carrera del meter. cristiano no es una carrera de 100 race. metros, rápida y corta. It is not. No es A así. race is like a marathon. Nuestra carrera más bien es como un We're maratón. running a No long estamos corriendo una carrera larga endurance race. de resistencia, We need to run it at a steady. por eso tenemos que pace correr en until un we reach paso the goal. firme y constante hasta que alcancemos la meta. In other words, En otras the palabras, Christian la vida life cristiana es todo whole un life. estilo de vida, It's a whole way of life, transformed by the Word of God in all transformado por the la matters palabra which de we are Dios involved. en todos los asuntos en los que estamos involucrados. And our Christian character cannot be separated No from podemos any aspect separar nuestro of our life. carácter cristiano de ningún aspecto de nuestra vida. We are well aware that as Christians we Sabemos will que como encounter problems, Sabemos que como cristianos vamos a encontrar experience problemas y vamos a tal vez a even to the desanimarnos, point of wanting to quit the race. tal vez al punto de que quizá querramos abandonar On top of that, la if we carrera, pero ignore si the need encima of de todo preparation, ignoramos la necesidad de discipline, prepararnos y de the disciplinarnos, las can be consecuencias disastrous. pueden ser desastrosas. The Christian life La vida cristiana requires us to put aside everything requiere that que nosotros endangers us, pongamos a un lado our todo relationship lo with God. que Running the impide race nuestra will relación require con patience. Dios. La And carrera dealing con with sin. Cristo necesita paciencia y But hacer frente al pecado en el through poder the del power of the Espíritu Holy Santo. Spirit and fixing our eyes in Jesus, Fijando nuestros ojos we en can have the Cristo, victory. vamos a poder alcanzar la victoria. Let's read Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verses 1, verso 1 verse 2. y 2. This verse also speak about the race of faith. Hebrews 12, chapter 1,
Hebrews 12 story, verses 1 and verse 2. It says, therefore we also, since we are surrounded by so great Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. el cual, These words por el gozo puesto delante de él, sufrió la our cruz, eyes, or looking menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra puestos los ojos en Jesús, o fijemos la mirada, viene de la palabra griega aforao, que significa alejar la mirada de toda distracción. Si apartamos nosotros nuestra mirada de Cristo y si nos miramos a nosotros mismos o miramos a las circunstancias en las cuales estamos viviendo, vamos a titubear. En la vida cristiana, en esta carrera espiritual en la que estamos participando, va a haber obstáculos y dificultades porque vivimos un mundo que se opone a Dios y que trata de mantenernos alejados de Dios. La Biblia dice que el enemigo va a usar en nuestra contra tres cosas principalmente: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son nuestros apetitos físicos y las gratificaciones de este mundo. Los deseos de los ojos apelan al interés propio. La vanagloria de la vida destaca la autopromoción y la autoexaltación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es por eso que Hebreos 12 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo son un peso, un lastre del que debemos eliminar para poder correr mejor. Pero la buena noticia es que en Cristo y en el poder de su Espíritu Santo tenemos los recursos y el poder para conquistar cualquier obstáculo y tentación que Satanás nos arroje. En esta carrera espiritual también va a haber aflicciones, ya que vivimos en un mundo caído en el que experimentamos las consecuencias del pecado. Y también vamos a sufrir aflicción por nuestra fe. A veces las dificultades y la adversidad producen en nosotros desánimo y agotamiento. Y si en esta mañana alguno de ustedes están en esta situación, cansados, cargados, desanimados, quiero que consideren el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien puso sus ojos en la meta y a pesar de todo el sufrimiento que le esperaba, nunca abandonó el plan que el Padre le había encomendado. Hebreos 12, verso 3 dice: considerar a aquel que sufrió tal contracción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos y hermanas, quizás alguno de ustedes estén enfrentando alguna situación difícil,
de la cual ya se sienten cansados y desanimados, pero recuerden que el Señor ha prometido ir delante de ustedes. Él estará con ustedes, no los dejará y nunca los desamparará. Esa es su promesa. Sabemos que como creyentes las aflicciones y las pruebas por las que pasamos nos ayudan para bien, porque últimamente nos adiestran para alcanzar la madurez cristiana y desarrollan nuestra paciencia hasta llegar a la meta. Si el atleta se esfuerza por una medalla o corona corruptible, ¿cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos en nuestra preparación para obtener una corona incorruptible? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Paul's words in, the scripture that I quoted was about to go for the uncorruptible crown. But now, 2 Timothy chapter 4, verses 7. Vamos por favor a 2 de Timoteo 4, del verso 7 al 8. Encouraging us and motivating us to move forward. So that Aquí at the Pablo end nos motiva of y our life nos we can say, anima a correr the good fight. para que algún día nosotros podamos decir como él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Some of you may be thinking, Algunos de ustedes tal vez estarán pensando, in bueno, one hand, I understand yo había entendido que el cristianismo se trataba Christian life is not about precisamente de dejar de esforzarse y dejar de depender en mis propias fuerzas. my own strength. I understand that Jesus has fought the Bible, Entiendo the que battle, Jesucristo for ha me. peleado la batalla por mí and overcame my struggles. y ya But venció, now I am hearing Brother Angel, pero aquí estoy oyendo al hermano Ángel or Angel, saying that I need diciendo to strive que necesito and esforzarme toward the goal. para alcanzar la meta. Just to clarify, let me Déjenme give you an clarificar illustration con un ejemplo about the life of Joshua. acerca de la vida de In the Josué. book of Joshua, En el we find libro de that Josué God encontramos commissioned que him Dios le to comisionó take para place of tomar el lugar de Moses Moisés and lead the people of y ser Israel el to the líder land del that pueblo God de has Israel promised them. hacia la tierra And que Dios he les había stated the prometido. and God stated the following Entonces following Dios words. le dio la siguiente palabra a Josué. Joshua Josué chapter 1, verse 1, 9. 9. Have I not commanded you? Mira que Be te mando strong que te esfuerces and of y good que seas courage. valiente. Do not be No afraid, temas ni desmayes, nor be dismayed, porque for the Lord Jehová your tu God Dios is estará with you contigo en donde wherever quiera you que go. vayas. So you see, God was not telling Joshua to work in his own strength. Pueden ver aquí que Dios no le estaba diciendo a Josué que se esforzara dependiendo de sus propias fuerzas. La esencia del mensaje aquí es que Josué debía confiar y depender de Dios y que a pesar de las circunstancias, por difíciles que fueran, el Señor nunca le dejaría y nunca le desampararía. Lo que a Josué le tocaba hacer es continuar confiando en Dios, paso a paso, día a día, y esto es igual para nosotros. Este es nuestro llamado. Confía en el Señor, confía en el Señor. I will conclude telling you something. Voy a terminar diciendo algo. When you trust someone, Cuando tú confías en alguien, it is not difficult to obey him no es difícil obedecerle, because you know that porque person sabes que and you know esa that persona this person wants only quiere the lo best mejor for you. para ti. This person cares for you.
y te cuida This person loves you. y te ama. However, it is difficult to trust and even more to obey a God that we do not know. Pero déjenme decirles que lo mismo funciona How para crucial is Dios. to know Es difícil confiar y más to aún communicate obedecer a with un Him Dios que no in prayer, conoces. Por eso es and to importante listen to conocer what a He has Dios, to tell us comunicarnos con Él en oración His y word. escuchar lo que Él tiene que decirnos en su palabra. That is precisely De eso se trata what is precisamente. involved during the training that El a Christian entrenamiento que requires el in order to cristiano necesita strengthen para fortalecerse y and to madurar en la mature in fe. faith. It is not what we have to work hard No es que tengamos que to esforzarnos demonstrate or gain something. haciendo obras It para is demostrar simply o ganar algo. the natural Simplemente el proceso maturing natural process de that maduración every por el que todo cristiano tiene has to que go through to atravesar reach para llegar a la meta. to trust in the Lord. That is the goal of every Christian. Ese es el objetivo de todo cristiano, ser conformado a su imagen, Living a vivir life una vida that que exalts exalte y and glorifique glorifies el nombre de the name of Jesús. Jesus. In this race, En esta carrera, everything is todo about es Him acerca de Él and for Him. y para Él. Amen. Amén. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. The assurance of your Te damos promises, gracias por la seguridad de tus promesas, for the assurance por of our nuestra salvation. salvación. Thank you for your Te damos grace gracias por tu gracia that is que nos sufficient, sostiene. for your grace that sustains us Gracias and drives us to follow the goal. porque nos impulsas a seguir a la meta. Father, we have a call. This call is just to trust you. Padre, tenemos un llamado a confiar en ti. We have a call to lay Nos has llamado our a poner lives nuestras vidas before delante de Jesus Jesús and allow y him permitir que to live his Él life viva to su us. vida a través de nosotros. Father, we thank you that Padre, te you have agradecemos, placed within us your very self, te in the agradecemos person que of your Holy hayas Spirit, to do puesto everything you a would la have us persona to del do Espíritu Santo dentro de in nosotros such a way para hacer todo lo that we que don't have to tú quit. quieras que hagamos, de tal manera que seamos fortalecidos We y thank you that no, your Holy no Spirit renunciemos ni nos cansemos. Give- Gracias porque tu gives Espíritu directives, Santo gives directions da and dirección a guidance for nuestra our lives. vida, He brings conviction of sin and he nos trae, enables us to do nos your trae will. convicción de pecado y nos capacita a hacer tu voluntad. Father, we acknowledge Padre, that without your power, reconocemos que sin it is impossible to live the Christian tu life. poder es imposible apart from vivir you, la we can do vida nothing. cristiana y que no podemos hacer Help nada us. sin ti. Por eso ayúdanos Keep on pressing a toward the continuar goal. We a la want to meta. follow Queremos seguir the example of el our ejemplo Lord de Jesus, nuestro Señor Jesucristo and we want to be y queremos ser conformed to His conformados a su imagen. image. I pray for our congregation that is Oro receiving por your esta word today. congregación que recibió tu I palabra pray el that día de hoy. As the Bible says that according to the riches of God's glory, He may Oro grant para que us se to be fortalezcan en la strengthened fe y prosigan a la power of His meta, Holy Spirit. That Christ may dwell in our hearts through faith, para que, and that Señor, we may be filled with all tu the Espíritu fullness of more God. en nosotros. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén.